¿Alguna vez has sentido que a pesar de todo lo que sabes, de todo lo que has vivido, hay una parte de ti que sigue esperando permiso para vivir con más calma, con más claridad? Como si aún no te hubieras dado el derecho de estar verdaderamente en paz contigo mismo. Tal vez desde fuera parece que todo está en orden, que funcionas, que avanzas. Pero dentro, en ese rincón donde no llegan las miradas ajenas, hay una tensión sutil, una sensación persistente de estar sobreviviendo más que viviendo. Como si estuvieras atrapado en una forma de ser que ya no te representa del todo, pero que aún no sabes cómo soltar. Y no se trata de tenerlo todo resuelto, ni de eliminar el dolor, ni de alcanzar algún estado perfecto de equilibrio, nada de eso. Se trata de poder habitarte con honestidad, de poder estar contigo mismo sin ruido, sin huida, sin juicio. Eso, aunque parezca poco, ya es un acto profundamente transformador. Hoy quiero invitarte a un espacio diferente, no de respuestas rápidas ni de soluciones mágicas, sino de observación, de pausa, de contacto real contigo. Porque lo cierto es que muchas veces no necesitamos aprender algo nuevo. Necesitamos recordar lo que habíamos dejado de mirar. Y es ahí donde los antiguos principios estoicos pueden ofrecernos algo valioso, no como una receta ni como una filosofía rígida, sino como espejos, como herramientas que nos devuelven a lo esencial. ¿Qué depende de mí? ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿Qué sentido tiene lo que estoy sosteniendo? Cuando una persona empieza a reconocer lo que no puede controlar y suelta esa carga, cuando dirige su atención hacia lo que sí está a su alcance, algo cambia. No afuera, sino adentro. Y ese cambio, aunque invisible, lo transforma todo. Hay un tipo de libertad que no se grita ni se publica. Una libertad que se siente cuando uno deja de actuar por reacción y empieza a responder con conciencia. Cuando ya no necesitas que los demás te validen para saber que estás en el camino correcto. Cuando puedes habitar el presente sin estar huyendo del pasado ni corriendo detrás del futuro. Claro que no es fácil. Hay partes que duelen. Hay viejas heridas que todavía arden. Hay contradicciones que no se resuelven con lógica. Pero incluso eso, el dolor, la confusión, la incertidumbre, puede volverse parte del camino si se mira con apertura, porque hay una diferencia enorme entre resistir la vida y estar disponible para vivirla. Y esa diferencia empieza por dentro, en la manera en que te hablas, en cómo decides responder a lo que te pasa, en las historias que eliges seguir repitiéndote. Hoy no vengo a darte fórmulas, vengo a proponerte una conversación silenciosa, íntima, entre tú y tú, una que tal vez lleva tiempo queriendo ocurrir, una que, si te lo permites, puede ser el inicio de una forma distinta de estar en el mundo, más presente, más ligera, más tuya. Y si lo que más estás buscando no es una respuesta, sino un lugar dentro de ti donde puedas volver a escuchar con claridad, ¿te has detenido alguna vez a pensar cuánta energía pierdes intentando controlar lo incontrolable? Las palabras de alguien, las decisiones ajenas, el pasado que ya no se puede reescribir, el futuro que no ha llegado. Hay una parte de nosotros muy antigua, muy humana, que insiste en aferrarse, como si pudiera forzar al mundo a comportarse de acuerdo a nuestras expectativas. Pero lo cierto es que cuanto más tratamos de controlar lo que está afuera, más nos alejamos de nosotros mismos. No se trata de rendirse, se trata de aprender a distinguir entre lo que es nuestro y lo que no lo es, entre lo que sí podemos transformar y lo que simplemente debemos aceptar. Y ese discernimiento no es debilidad, es sabiduría emocional. Porque hay una paz que solo aparece cuando dejamos de pelear guerras que no son nuestras. Imagina por un momento que pudieras recoger toda la energía que has invertido en tratar de agradar, de anticiparte, de prevenir todos los errores posibles e invertirla en ti.
en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu manera de reaccionar, en cómo eliges responder al mundo, cómo cambiaría tu día, cómo cambiarías tú. A veces confundimos responsabilidad con culpa y creemos que soltar lo que no podemos controlar es ser irresponsables. Pero es justo al revés. Asumir la responsabilidad por lo que sí depende de ti y nada más es el mayor acto de madurez emocional que puedes tener. Es reconocer tus límites sin culparte y al mismo tiempo hacerte cargo de ti con dignidad. No se trata de cerrarte, se trata de estar presente, de habitar tu espacio interno con tal claridad que puedas moverte por el mundo sin arrastrarte por él. Porque cuando sabes dónde terminas tú y dónde empieza el otro, dejas de perderte en expectativas ajenas. Dejas de quedar atrapado en los estados de ánimo de quienes te rodean. Empiezas a respirar desde un lugar más sereno, más firme, y en ese estado algo se ordena. Empiezas a sentir que puedes confiar más en ti, que no necesitas controlar para estar a salvo, que no necesitas tener todas las respuestas. Solo estar contigo en coherencia, haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, aquí y ahora. A veces la pregunta más poderosa que podemos hacernos frente a una situación es tan simple como esta. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces hay algo que puedes hacer, aunque sea pequeño. Si la respuesta es no, entonces tu trabajo es soltar con respeto, sin evasión, pero también sin apego. Esa pregunta, repetida una y otra vez, puede convertirse en brújula, no para huir del mundo, sino para caminar por él con los pies en la tierra y el corazón más liviano. ¿Y tú, qué estás tratando de controlar hoy que en realidad no está en tus manos? ¿Te has escuchado alguna vez justo en el momento en que estás por estallar? Esa pausa mínima, ese instante casi imperceptible donde sabes que puedes decir algo que no quieres, pero igual lo dices. Donde algo en tu interior reconoce el daño que puedes hacer, pero el impulso es más fuerte que la conciencia. Es en esos momentos justamente donde se pone a prueba la relación que tienes contigo mismo. No se trata de reprimir emociones. Las emociones no son el problema. De hecho, son una de las formas más profundas de sabiduría que poseemos. Nos avisan, nos protegen, nos muestran lo que importa, pero cuando no aprendemos a convivir con ellas con madurez, se vuelven reactivas, nos gobiernan, nos arrastran y el daño que provocan no siempre se ve afuera. Muchas veces se queda dentro, en la forma en que te hablas después, en la vergüenza que sientes por haber perdido el control, en el silencio tenso que se instala luego de un estallido, o en el orgullo que te impide reparar lo que sabes que heriste. Dominar los impulsos emocionales no es volverse frío, tampoco es ignorar lo que uno siente. Es aprender a sostener el calor interno sin quemarlo todo alrededor. Es mirar el enojo sin actuar desde él. Es sentir la tristeza sin hundirse. Es atravesar el miedo sin paralizarse. Es, en definitiva, elegir cómo actuar incluso cuando el cuerpo te grita lo contrario. Y eso no se logra con fuerza bruta. Se logra con práctica, con presencia, con la voluntad de no reaccionar como siempre, de respirar, de darte unos segundos más antes de responder. Porque muchas veces lo que necesitas no es tener la última palabra, sino conservar la paz. Hay algo profundamente poderoso en una persona que puede sentir intensamente y aún así elegir actuar desde la conciencia. Es un tipo de fuerza que no necesita imponerse, una seguridad que no se grita, una claridad que se cultiva en silencio. Y sí habrá momentos donde falles, donde reacciones antes de pensar, donde te duela no haberlo hecho mejor. Pero incluso eso, ese momento de reconocimiento es parte del camino. Porque cada vez que eliges observarte en vez de juzgarte, estás educando tu mundo interno, estás fortaleciéndolo. Dominar los impulsos no es suprimir la emoción, es ponerle dirección. Es aprender a decir lo que sientes sin destruir,
a defender tus límites sin atacar, a pedir lo que necesitas sin exigencia ni culpa. La diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente puede parecer mínima desde fuera, pero internamente es un acto inmenso de respeto propio. ¿Y tú, cuántas veces al día actúas desde lo que sientes, en lugar de desde lo que realmente necesitas? ¿Alguna vez te has detenido en medio del día, quizás entre tareas o conversaciones, y te has preguntado con honestidad: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo, con mi vida, con mi energía? Es una pregunta incómoda, lo sé, pero también necesaria, porque a veces pasamos semanas, meses, incluso años funcionando en modo automático, cumpliendo expectativas, ocupando roles, diciendo sí cuando en realidad queríamos decir no. Y en ese proceso sutil de responder a todo lo externo, poco a poco empezamos a olvidarnos de lo que realmente importa. Y no es que no lo sepamos, está ahí, debajo del ruido, esa sensación de que algo falta, de que hay partes de ti que quedaron dormidas, esperando que algún día puedas volver a mirarlas. No porque estés perdido, sino porque te has distraído. Y lo que más duele no es no saber qué hacer, sino haber dejado de escuchar lo que tu propia voz interna ya te estaba diciendo. Tener claridad no es un lujo, es una necesidad emocional, porque sin claridad cualquier cosa puede parecer urgente, cualquier opinión ajena puede volverse una orden, cualquier miedo puede tomar el volante. Y así es como se vive sin dirección, agotándose por dentro mientras todo afuera sigue igual. Pero cuando una persona se detiene y se pregunta: ¿qué es importante para mí hoy? No en teoría, no como idea general, sino en lo cotidiano, en lo simple, algo se reordena. Tal vez no aparezca una respuesta definitiva, pero aparece una sensación de presencia, una certeza suave, íntima, que te guía de forma mucho más honesta que cualquier agenda externa. Y en ese momento puedes empezar a elegir distinto, no desde la obligación, sino desde la conexión, no para complacer, sino para habitarte. Y cuando eliges desde ahí, desde ese centro silencioso que te recuerda quién eres, cada decisión, por pequeña que sea, se vuelve coherente. No hace falta tenerlo todo claro para empezar. A veces basta con reconocer una sola cosa que ya no va más, un vínculo que desgasta, un hábito que te aleja de ti, un compromiso que cargas por costumbre, y decidir, con calma pero con firmeza, que ya no quieres seguir igual. La claridad no grita, no necesita convencerte, es una voz serena que aparece cuando te das permiso de parar, de escucharte sin prisa, de priorizarte sin culpa, y en ese acto, aunque parezca pequeño, estás cambiando la dirección de tu vida. ¿Y tú? ¿Cuántas de tus decisiones actuales nacen de lo que realmente valoras y cuántas nacen del miedo a decepcionar a otros? Y si el cambio que esperas no depende tanto de lo que te falta, sino de cómo estás actuando con lo que ya tienes. Muchas veces esperamos el momento perfecto para empezar, esperamos sentirnos seguros, preparados, confiados, inspirados. Creemos que necesitamos una señal, una certeza, una versión mejorada de nosotros mismos antes de tomar decisiones importantes. Pero la verdad es que esa versión no aparece mágicamente. Se construye, se cultiva, se encarna a través de los actos más cotidianos. Lo que haces hoy, incluso en silencio, incluso sin testigos, está dando forma a quien estás siendo. Cada gesto, cada elección, cada palabra que dices o decides no decir, moldea tu identidad mucho más que cualquier plan a futuro. Actuar como si ya fueras quien deseas ser no es una trampa ni un disfraz. No se trata de fingir,
Se trata de habitar hoy las actitudes, los valores, los límites, la presencia que imaginas tener algún día, porque si no empiezas ahora, ¿cuándo? ¿Y cuántas veces más vas a postergar la vida que en el fondo ya sabes que te pertenece? Quizás pienses que aún no estás listo, que te falta confianza, que necesitas sanar algo primero, que aún no sabes por dónde empezar. Y es válido sentir eso. Pero también es válido preguntarte si tal vez esa espera se ha vuelto una forma sutil de no confrontar el miedo al cambio. Porque empezar a actuar diferente, incluso desde lo pequeño, requiere coraje, requiere incomodidad, requiere romper con la costumbre de reaccionar como siempre. No necesitas tener todo resuelto para empezar a ser coherente. Solo necesitas estar dispuesto a no traicionarte más. Y eso empieza con gestos simples. Decir no cuando antes callabas. Pedir ayuda sin sentirte débil. Tomarte un momento de silencio antes de responder desde el impulso. Recordarte que mereces respetarte, incluso si nadie más lo nota. La identidad no es algo fijo. Es una construcción viva. Y cada vez que eliges actuar como la persona que deseas ser, aunque sea por un instante, estás fortaleciendo esa versión, estás alineando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa coherencia, aunque invisible, se vuelve palpable, se siente, se respira, se convierte en tu nueva base. Porque al final no se trata de llegar a una meta ideal. Se trata de habitar el proceso con integridad, de dejar de esperar el permiso que nunca va a llegar, de empezar a ser hoy, desde el lugar donde estás, con lo que tienes, la persona que sabes que ya eres en potencia. Y tú, ¿qué pasaría si hoy actuaras, aunque sea por un momento, como si ya fueras esa versión de ti que tanto anhelas? ¿Cuánto de lo que eres hoy fue formado por aquello que te dolió? Hay heridas que no se ven, pero que condicionan cada palabra, cada reacción, cada vínculo. Hay dolores que fueron callados por tanto tiempo que se volvieron parte del cuerpo, como un peso silencioso que no sabemos bien de dónde viene, pero que siempre está ahí. Y cuando no nos damos el permiso de mirar ese dolor con honestidad, corremos el riesgo de vivir desde él sin saberlo. Reaccionamos desde antiguas defensas, cerramos puertas antes de que alguien las cruce, nos alejamos de lo que podría hacernos bien por miedo a que también pueda herirnos. Todo eso no porque seamos débiles, sino porque hay partes de nosotros que aprendieron a protegerse antes de poder comprender. Pero el dolor no es el problema. El dolor es parte de estar vivo. Lo que nos daña no es sentir, sino quedarnos atrapados en el lugar donde ese dolor se convirtió en identidad. A veces pasamos años intentando entender por qué algo nos pasó, buscando culpables, explicaciones, justicia emocional, y está bien querer comprender, pero hay un momento en que ya no se trata de entender el pasado, sino de decidir qué vamos a hacer con lo que ese pasado dejó en nosotros. El dolor puede ser una prisión o puede ser una puerta, y esa diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo lo sostenemos hoy. Usar la herida como alabanca no significa minimizarla, significa mirarla de frente y preguntarnos ¿qué aprendí de esto que me ayude a no repetirlo? ¿Cómo me cuidaría hoy si pudiera volver a estar en aquella situación? ¿Qué puedo transformar en mí a partir de esto? No para olvidarlo, sino para que deje de gobernarme. Y cuando hacemos eso, cuando nos atrevemos a sentir con conciencia, a atravesar el dolor sin fundirnos con él, algo cambia. Aparece una fuerza nueva. No es la fuerza del que no siente, es la fuerza del que se permite sentir, sin perderse. Aceptar el dolor es un acto de dignidad. Dejar de buscar por qué mereciste aquello y empezar a construir una vida donde ese dolor ya no sea el centro. Darle un lugar, sí, pero no el mando.
reconocerlo, pero no alimentarlo con más historias que te condenan al mismo rol de siempre. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu historia sigues cargando como castigo? Que tal vez podrías empezar a transformar en aprendizaje. Hay formas de desgaste que no hacen ruido. No hay gritos, ni conflictos abiertos, ni catástrofes visibles. Solo una sensación persistente de cansancio, como si algo dentro de ti se fuera apagando poco a poco. Y a veces ni siquiera sabes por qué. Pero si te detienes, si respiras hondo y observas con honestidad, empiezas a notar ciertos patrones, relaciones que siempre te dejan más vacío que nutrido, conversaciones donde te achicas para no incomodar, lugares donde te adaptas tanto que te pierdes, hábitos que parecen inofensivos pero te desconectan de ti mismo cada vez más. Y eso también es una forma de violencia. Silenciosa, sí, disfrazada muchas veces de normalidad, de compromiso, de lealtad malentendida, pero violencia al fin, porque todo aquello que te obliga a dejarte de lado para funcionar termina por debilitarte. A veces aprendemos a convivir con lo que nos daña porque no sabemos que tenemos otra opción o porque nos enseñaron que poner límites es egoísta o porque el miedo a estar solos es más grande que el malestar de quedarnos donde no queremos estar. Pero vivir desde ese lugar tiene un costo y ese costo es alto. Tu energía, tu claridad, tu paz. No se trata de cortar todo ni de volverse radical. Se trata de mirar con honestidad qué está drenando tu fuerza vital. De preguntarte sin anestesia, ¿esto me nutre o me desgasta? ¿Esto me acerca a quien quiero ser o me aleja de mí mismo? Y cuando empiezas a responderte con valentía, tal vez notes que hay cosas que ya no puedes seguir sosteniendo. Y ahí empieza otra parte del proceso, el duelo. Porque incluso lo que duele puede haberse vuelto familiar. Incluso lo que no te hace bien puede haberse convertido en zona de confort. Pero quedarte en lo conocido por miedo a perder también es una forma de pérdida. Eliminar lo que te debilita no es desprecio, es respeto. Es el acto profundo de decirte a ti mismo, mi energía es valiosa, mi bienestar importa, no voy a seguir negociando mi paz por pertenencia. Y esa decisión no siempre se ve desde fuera. A veces solo tú sabes lo que estás soltando. Solo tú conoces el peso de lo que decidiste dejar atrás. Pero también solo tú vas a sentir la liviandad que llega cuando por fin vuelves a ocupar tu lugar interno sin culpas. ¿Y tú? ¿Qué estás sosteniendo en silencio que ya dejó de tener sentido para quien eres hoy? ¿Te ha pasado alguna vez terminar un día entero sin saber bien qué hiciste con él? Tal vez estuviste ocupado, hiciste tareas, hablaste con gente, cumpliste con lo que se esperaba de ti, pero al final hay una sensación hueca, como si hubieras estado presente pero ausente, haciendo sin estar, reaccionando más que eligiendo. Y eso, aunque parezca inofensivo, desgasta, porque el cuerpo se mueve, la mente resuelve, pero el alma no participa. Y vivir así, desconectado de lo que haces, aunque lo hagas bien, es una forma silenciosa de ir perdiéndote de ti. El piloto automático no es solo una distracción, es una desconexión. Es esa forma de vivir donde todo se vuelve costumbre. Las palabras que decimos sin sentir, los vínculos que mantenemos por inercia, los lugares a los que vamos sin saber por qué, y lo más peligroso es que a veces ni lo notamos, hasta que un día nos damos cuenta de que estamos agotados, sin saber en qué momento dejamos de elegir. Vivir con intención no significa tener un plan perfecto, ni vivir de manera intensa todo el tiempo. Es algo más simple y más profundo. Es decidir con conciencia dónde pones tu atención. Es elegir qué aceptas y qué no. ¿Qué haces porque realmente lo quieres? ¿Y qué haces por miedo a incomodar?
Cuando empiezas a vivir con intención, los actos más pequeños se llenan de sentido. Comer deja de ser solo una rutina, se vuelve un momento de cuidado. Escuchar a alguien no es solo responder por educación, es estar de verdad. Decir que no, ya no se siente como rechazo, se vuelve una afirmación de tu espacio, pero para eso necesitas parar, respirar, preguntarte con honestidad dónde estoy poniendo mi energía, qué de todo esto realmente quiero seguir haciendo y qué de esto ya no me representa aunque lo haya hecho en el pasado. La vida no necesita que la controles, pero sí que la habites, que estés presente, que tomes decisiones alineadas con tus valores, no con tus miedos. Porque cuando haces eso, aunque el mundo afuera siga igual, tú cambias, cambia tu percepción, cambia tu forma de responder, cambia la relación que tienes contigo. No se trata de tener días extraordinarios, se trata de vivir lo ordinario con presencia, porque ahí en el gesto cotidiano, en la palabra sencilla, en la pausa elegida, se construye una vida con sentido. ¿Y tú? ¿Cuántas de tus rutinas actuales siguen existiendo porque las elegiste? ¿Y cuántas porque nunca te detuviste a cuestionarlas? ¿Qué pasa dentro de ti cuando haces algo con todo tu esfuerzo y aún así el resultado no es el que esperabas? Es frustrante, ¿verdad? Porque desde pequeños nos enseñaron que si uno se esfuerza lo suficiente, todo saldrá bien. Que si das lo mejor de ti, serás recompensado. Que el éxito es la consecuencia natural del sacrificio. Pero la vida tan compleja, tan llena de matices, no siempre funciona así. Hay momentos en los que haces todo bien y aún así no se da. No llega el reconocimiento, no se mantiene la relación, no florece el proyecto. Y frente a eso, el riesgo es quedarte atrapado en la sensación de fracaso, de injusticia, de agotamiento emocional por no haber recibido lo que sentías merecer. Pero tal vez la pregunta no debería ser por qué no resultó, sino desde dónde hice lo que hice. Porque si actuaste desde la integridad, desde tu centro, desde la coherencia con quien eres, eso ya es un resultado en sí mismo, un resultado interno, invisible, pero profundo. El desapego no significa que no te importe, significa que eliges poner tu energía en lo que puedes controlar tu esfuerzo, tu presencia, tu ética y soltar aquello que no está en tus manos. La reacción del otro, la velocidad del proceso, los frutos que quizá lleguen o no. Y eso no es resignación, es madurez, porque te libera de la ansiedad de tener que probar algo todo el tiempo, porque deja espacio para que el presente exista, sin la carga constante de tener que producir un resultado perfecto. Cuando practicas el desapego, empiezas a valorar el proceso. Empiezas a sentir orgullo por lo que hiciste, no por cómo fue recibido, sino por cómo fuiste tú durante el camino. Eso cambia la forma en que te relacionas con el trabajo, con los vínculos, contigo mismo, porque entiendes que el éxito verdadero no siempre se ve, a veces se siente en la paz con la que duermes después de haber sido fiel a ti. En la tranquilidad de saber que diste lo mejor, sin haberte traicionado en el intento, en la libertad de no vivir atrapado por las expectativas. Y sí, el deseo de que las cosas salgan como uno quiere es humano, natural. Pero cuando eso se vuelve obsesión, empiezas a perderte de lo que está ocurriendo ahora mismo, aquí, mientras esperas ese resultado futuro que tal vez nunca llegue, o llegue de otra forma. Y si el verdadero logro no estuviera en alcanzar algo, sino en no dejar de ser tú en el camino hacia ello. Si has llegado hasta aquí, quizás no sea porque buscabas respuestas, sino porque algo dentro de ti necesitaba hacer una pausa, respirar, escuchar sin distracciones. Y eso ya es valiente. Este camino no se trata de transformarte en alguien nuevo, se trata de volver a ti, de dejar de funcionar en automático y empezar a vivir desde una presencia más lúcida, más íntima, más tuya. Cada uno de estos principios no busca decirte qué hacer, sino invitarte a mirar con más calma, a soltar lo que no te nutre,
a cuidar de lo que sí depende de ti, a recordar que no hay transformación verdadera sin honestidad, porque vivir con claridad, con intención, con equilibrio, no es un destino, es una práctica, un volver a elegirte una y otra vez. ¿Y tú, qué pequeño gesto podrías hacer hoy para estar un poco más en paz contigo mismo?